Ey, muy buenos días Caracas, buenos días Venezuela, que nos escucha, que nos ve, que nos siente a través de venezuela-news.com. ¿Qué te pasó, papá? Que le faltan los audífonos. El que se quedó pegado, se quedó pegado. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Feliz martes. Hoy es ya martes 13 de mayo. Ay, papá, martes 13 de mayo, ya se pasó este tiempo, ya se pasó. Martes 13, ni te cases ni te embarques. No pega ni con pega ella, pero... Ni te vayas para otra parte, señor. Martes 13 de mayo y la cosa se pone buena acá en Venezuela News Radio, 104.9 en Caracas, Táchira y Sur del Lago, 101.7, Aragua, 102.5, Anzoátegui, 99.3, Maturín, 88.1, Trujillo, Portuguesa, Barinas y Apura, 89.1 y Nueva Esparta, 106.5. Quien les habla, Pedro Carvajalino por acá, Aineve Roterán, Lenín Dávila, los controles, el Panita y mucha gente más que el día de hoy viene a escuchar. Así es, recordarle también que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales como Circuito VN Radio. Si quieren pedir una cancioncita en particular o mandarnos saludos, contáctenos también al 0212-240-9433, 0212-240-9433, y también estamos en nuestra página web, la mejor página de Venezuela, venezuela-news.com, la verdad de Venezuela. Y de esta manera comenzamos la mañana de hoy, martes 13 de mayo, con un repaso de las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Jefe de Estado sobre su visita a Rusia. Si Maduro está en el Kremlin, también está el pueblo de Venezuela. Desde su programa televisivo número 70 en Con Maduro Más, el presidente de la República, Nicolás Maduro, a propósito de su visita a Rusia, manifestó que si él, como jefe de Estado de la nación bolivariana, estaba en el Kremlin, también lo estaba el hombre y la mujer venezolana. Asimismo, el mandatario nacional informó que Rusia y Venezuela, durante su reunión en Moscú, abordaron temas en áreas de tecnología, satelital, espacial, educación y cultural, al tiempo que detalló los temas abordados en la reunión con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Escuchemos palabras del mandatario el día de ayer. Así que en la reunión con el presidente Putin, que duró 2 horas y media, tuvo 3 momentos, tuvo todos estos temas. Estuvimos hablando del tema comercial, energético, de profundizar la cooperación técnica militar. Estuvimos hablando de la cooperación de alta tecnología, satelital, espacial, lo que llaman en el espacio ultraterrestre. Dado que nosotros ya activamos en Venezuela el sistema GLONASS, vamos a multiplicar el sistema GLONASS en Venezuela de norte a sur, de este a oeste, en todo el país. Estuvimos hablando de la cooperación educativa, cultural. Ustedes saben que Rusia es uno de los íconos de la cultura mundial los últimos 400, 500 años. Bueno, y después tuvo un segundo momento que fue la reunión entre delegaciones. Ahí pudimos escuchar ministro por ministro del gobierno ruso, del gobierno venezolano. Estuvimos allí afinando el plan de la interconexión aérea Venezuela-Rusia, porque tenemos que llegar a una interconexión diaria con vuelos de Venezuela-Rusia, Rusia-Venezuela. Ya eso ha arrancado, esperamos que eso se incremente el turismo, de verdad, muy hermoso, todas las posibilidades turísticas, además muy exitoso, porque el turista ruso viene a Venezuela y paga con su tarjeta del sistema MIR, que ya se utiliza en Venezuela. Son los nuevos sistemas monetarios y de pago que vienen surgiendo en el mundo entero, en este caso entre Rusia y Venezuela. Y en Venezuela, el pueblo de Venezuela aprecia, quiere al turista ruso, y el turista ruso se va hablando maravillas de toda la belleza que encuentra en la isla de Margarita, en Caracas, en el barrio San Agustín y en cuantos otros sitios. A su vez, también el mandatario nacional precisó que firmó un tratado de cooperación estratégica de máximo nivel en todas las áreas y ámbitos de trabajo conjunto entre Rusia y Venezuela. Escuchemos. Y luego
pasamos a la firma de un documento que 24 años después es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Quizás con tantas noticias no se ha explicado al detalle, pero Rusia y Venezuela hemos firmado un tratado de máximo nivel de cooperación estratégica entre ambos países. Primer tratado de máximo nivel estratégico que pudiéramos decir firmamos y que corona 24 años de construcción en todas las áreas y en todos los campos del trabajo conjunto. Todo se abre, todo se abre. Es un tratado de altísimo nivel, nunca antes visto en la relación Rusia-Venezuela, así que puedo decir que esta jornada de reuniones bilaterales del 7 de mayo marca un nuevo inicio de mayor calado, de mayor altura estratégica entre Rusia y Venezuela, entre el presidente Vladimir Putin y el presidente Nicolás Maduro Moros. Ahí teníamos palabras del mandatario nacional, quien también consideró que estas inversiones de hidrocarburos son beneficiosas para la Comisión Intergubernamental Rusia-Venezuela de alto nivel, que es la comisión mixta fundada por el comandante eterno Hugo Chávez y el presidente Putin el 14 de diciembre del año 2001, siguiendo también con el desarrollo de los acuerdos establecidos en su reunión con el presidente de Rusia. El jefe de Estado Nicolás Maduro comunicó que Putin concedió 200 nuevas becas para que los jóvenes venezolanos se puedan estudiar en las mejores universidades de la nación rusa. Escuchemos. Bueno, ahí estuvo el embajador y Rusia abre sus brazos. El presidente Putin me ofreció 200 becas nuevas ahora, 200, y estoy seguro que si le pedimos 1000 becas, nos da 1000 becas, porque las mejores universidades de Rusia, que son de las mejores universidades del mundo, están abiertas para la juventud venezolana. Ah, muchachos, muchachas, anótate, no solamente para estudiar carreras, que llaman ustedes los expertos usevistas como Ernesto, de pregrado, la llaman ustedes, sino también especializaciones, posgrado, en todos los campos. Por ejemplo, me ofrecieron carreras en el campo de la inteligencia artificial y le dije al presidente Putin, invito a los mayores expertos de inteligencia artificial de Rusia para que vayan a dar clases en la Universidad de las Ciencias Humberto Fernández Morán, que precisamente en el mes de mayo ya empieza sus funciones históricas, académicas, dar clases, pues. Bueno, demasiados acuerdos, demasiada interrelación. El presidente ayer también hacía una especie de paneo a propósito de las reuniones que tuvo con diversos, digamos, expresiones de la política y del mundo militar también. Creo que también esta comisión de alto nivel en donde está, bueno, el compañero del ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, el canciller Iván Gil, el ministro de Defensa, el ministro de Transporte también se encuentra, digamos, destacado, se encontraba destacado. Ayer él mostraba, digamos, una reunión con unos chechenos, una reunión con Taoré, que es un líder africano. Muestra un poco de ese mundo que se está construyendo, que se está cocinando, esa multipolaridad que se viene generando entre países, entre la relación sur-sur, entre el mundo multipolar y el mundo BRICS, que creo que también es una expresión de lo que se dio no solamente en ese, digamos, en esa conmemoración de la guerra patria. Así que bueno, el presidente vino con buenos anuncios, vino con buenos desarrollos, vino con una agenda amplia bilateral de esfuerzo y refuerzo en el ámbito estratégico, político, económico, social y militar. Así que bueno, fue todo, digamos, este resumen generado por el presidente Nicolás Maduro en su
última visita y su visita a Rusia. Sí, también el presidente el día de ayer enfatizó que China y Rusia son superpotencias que han llegado a cambiar el mundo y de esta forma se van a convertir y va a convertir estos acuerdos que sostuvo con China y Rusia con una región, acuerdos de cooperación y desarrollo de paz en nuestra región y por supuesto en nuestro país. Escuchemos palabras del mandatario. Han llegado para cambiar al mundo y que el mundo sea una región de cooperación, de desarrollo y de paz, para garantizar el derecho al futuro de toda la humanidad, incluyendo nosotros los pueblos del sur o los pueblos más pequeños del planeta. No puede creer ninguna superpotencia, en este caso el imperio estadounidense, que ellos son supremacistas, que ellos valen más que todos los demás y que el mundo entero tiene que ponerse a sus pies. A los pies del imperio norteamericano no hemos estado, no estamos ni estaremos jamás. Venezuela estará de pie, cara a cara con el mundo. Y si el imperio norteamericano persiste en su tarea de amenazar y agredir, encontrará una Venezuela unida, de pie, lista para el combate en el terreno que nos toque combatir. Teníamos palabras del presidente el día de ayer, quien también afirmó que el presidente de Rusia y de China, Xi Jinping, reiteraron su apoyo al desarrollo del plan de las 7 transformaciones en Venezuela. Así mismo. El presidente Putin también me dijo, en la reunión privada, me dijo, queremos ayudar al desarrollo del plan de las 7 transformaciones que tiene Venezuela. Nos parece ejemplar y contundente ese plan. Y China se incorpora para invertir y respaldar a Venezuela en el plan de las 7 transformaciones. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. La Asamblea Nacional lo va a aprobar en los próximos días. Ya está en los trámites de aprobación definitiva. Y el presidente Putin me dijo también en privado, y luego él y yo caminando, me dijo, muy interesante el plan de las 7T. Lo estoy revisando y Rusia quiere apoyar en su éxito, el plan de las 7T, en el éxito. Bien, 7:15 de la mañana. Pensaban que Venezuela se iba a quedar aislada, ¿no? Que bueno, le quitamos todas las licencias para que se mueran de hambre, como dicen por ahí en los Estados Unidos, dice el gobierno de Trump. O como dijo hace días el secretario de Energía, que Trump 7:25 de la mañana. Seguimos con el análisis de la noticia, porque ayer China y Estados Unidos acordaron recortar aranceles en más del 100% por 90 días. Recientemente se pudo conocer que entre China y Estados Unidos se acordaron la reducción de aranceles por un lapso de 90 días, de acuerdo a lo comunicado o al comunicado emitido por la Casa Blanca. La medida aplica de manera mutua en los productos de cada uno, por lo que Washington recortará aranceles sobre productos chinos de un 145% a un 30%. En el caso del gigante asiático, se estableció que reducirá de un 125% al 10% en la tasa, según las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Se eligió dichos días de duración para implementar esta tarifa. Tras estas decisiones, pues mercados mundiales se disparan tras esta tregua comercial entre Estados Unidos y China, y la bolsa de Estados Unidos abrió el día de ayer con una fuerte subida tras el acuerdo entre Washington y Pekín. Así mismo. Bueno, sigue el tema arancelario, sigue el tema de la que se ha denominado una especie de guerra comercial que ha generado también en un momento determinado una serie de imprevistos en el ámbito de la inflación dentro de los Estados Unidos. En estos días comentaba un amigo que iba a unos contenedores, unos barcos de alrededor de 500 millones de dólares que se dirigían hacia los Estados Unidos desde China, y en pleno alta mar, pues el señor Donald Trump decidió aumentar, digamos, los aranceles, los impuestos de esos productos que iban hacia la reconocida tienda Amazon. Lo que determinó que los mismos dueños de esa mercancía, valorada en 500 millones de dólares, porque cuando ya salía de China
y venía ya con un impuesto, con 20, ponle tú, y cuando ya iba en alta mar ya habían puesto el impuesto de 120% o 125% de impuestos, lo que determinó que los dueños de esa mercancía dejaran abandonado el barco con la mercancía incluida, porque obviamente si un producto te costaba $100, ya en alta mar ya le habían puesto un impuesto de 140 o 130%. Era el doble. Pues, era el doble del producto y la mercancía no se las iban a comprar, decidieron abandonar el barco con todo y mercancía. Con todo y mercancía. Para que te des cuenta un poco de la locura, ¿no? Trump tiene una especie de amor y odio, de estira y encoge con esto de los aranceles en China, que es, te los subo, después te los bajo, después te los recorto. Fíjate que hace días también Trump dijo que la Unión Europea era mucho más desagradable que China en temas de esto de acuerdos comerciales, de los aranceles. Pero fíjate lo que dijo Trump, que la Unión Europea le vende más de 13 millones de vehículos a los Estados Unidos y dice Trump que ellos no le venden nada a la Unión Europea. Venden sus productos agrícolas y nosotros no le vendemos prácticamente nada. La Unión Europea es en muchos sentidos más desagradable que China. Esto lo dijo Trump a la Unión Europea. Entonces es una especie como de amor y odio, de estira y encoge con los chinos. Lo que pasa es que, bueno, Trump sabe que se vuelve loco y se pasa de la raya con esto de China y bueno, y la economía en Estados Unidos colapsa prácticamente. Así es. Seguimos con más noticias, porque ayer la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez respondió al secretario de Energía de Estados Unidos: el que quiera nuestro petróleo y gas debe pagarlo. Así respondió la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Witts, quien afirmó que la administración Trump quiere usar la fuerza de los Estados Unidos o la independencia energética para forzar un cambio en Venezuela. En su canal de Telegram, la también ministra de Hidrocarburos resaltó: lo único que se impondrá es la fuerza de la ley, con quienes pretenden robar los recursos energéticos de Venezuela. El colonialismo petrolero ejercido por Estados Unidos durante el oprobioso punto fijismo lo enterró el comandante Hugo Chávez. aliado de Estados Unidos y un enorme productor de energía, luego de que el comandante Chávez pues lo ajustara, al igual que ahorita el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, Witts, sin dar detalles de las acciones que tomará Estados Unidos en contra del pueblo venezolano, aseguró que la estrategia se basará en el principio de paz a través de la fuerza. Así mismo, 7:31 de la mañana, otro cortecito musical, porque dentro de pocos minutos también estaremos con una invitada, una candidata a la Asamblea Nacional, Gloria Pino, que estará por acá también comunicándose con nosotros. Eso va a ser en la segunda parte de este programa, a las 8 de la mañana. Mientras tanto, los mantenemos bien informados, con buena información, buena música, buena noticia. Esto es Ni Tan Calmo Ni Con Dos Pelucas. Seguimos con noticias, 7:35 de la mañana. Israel amenaza a países que planean reconocer el Estado palestino. Cualquier intento de hacerlo unilateralmente solo dañará las perspectivas futuras de un proceso bilateral y nos impulsará a tomar medidas unilaterales en respuesta, advirtió el ministro de Exteriores israelí Gideon Sa'ar. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido tienen planes de reconocer el Estado palestino.
esto está reciente. También Erdogan y a Zelensky le dice, no puede o no se puede perder esta ventana de oportunidad. El presidente turco conversó con Zelensky y le advirtió que es vital aprovechar la actual posibilidad de reanudar el diálogo con Moscú. En su conversación con Zelensky, el mandatario turco subrayó también que un alto al fuego completo proporcionaría el entorno necesario para el inicio de las negociaciones de paz y que no se debe perder la ventana de oportunidad que se ha abierto, señaló. Putin reiteró que Rusia nunca abandonó las conversaciones. Para Moscú fue Kiev quien se retiró de la mesa en el año 2022. Ay, Dios mío, 7:36 de la mañana. Continuamos. La noticia se mueve, la noticia anda, la noticia se desarrolla. Y aquí les tendremos los mejores informes a propósito de lo que está pasando en el mundo. Claro que sí, porque ayer en materia internacional Petro confirma adhesión de Colombia a la nueva ruta de la seda. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este lunes su adhesión de firmar la unión de su país a la nueva ruta de la seda, la ambiciosa iniciativa de infraestructura y conectividad global impulsada por China. Petro, quien también ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, destacó la importancia de esta decisión para la región y para Colombia, destacando que tanto América Latina como su nación son libres, soberanos e independientes. Así mismo, la ruta de la seda. Estábamos hablando de lo que se viene construyendo y de esas reuniones que se dieron en el marco de la celebración de la Gran Guerra Patria, de la derrota del fascismo y del nazismo por parte de un pueblo que decidió ofrendar su vida para colocar un obstáculo a esas pretensiones totalitarias y a esas pretensiones de generar horror y de generar dictaduras y de generar muerte por el paso del ejército alemán hacia la supuesta reconquista, digamos, de la Europa, de esa Europa que se estaba moviendo y que le tocó unirse en función de colocarle un parado a, digamos, el avance del fascismo y el avance del nazismo. Así que también la ruta de la seda, con el señor Gustavo Petro colocando, digamos, como una especie de puerta abierta para la conformación de este nuevo mundo que se viene construyendo. Ya se hizo también en el caso de Perú. Hace pocos meses estuvo el presidente de China por allá en la inauguración de un gran puerto para el flujo de mercancías que pasara desde Perú para Brasil y se hiciera más rápida y más efectiva, digamos, ese sistema digestivo, digamos, de la intercomunicación de los mercados. Así que bueno, es una buena expresión del señor Gustavo Petro a propósito de la ruta de la seda. Bueno, sigue dando de qué hablar el video de Macron en el tren, porque dice: París se defiende tras polémico gesto de Macron en el tren que iba a Kiev. El Palacio de Elíseo acusó a los enemigos de Francia de insinuar que un simple pañuelo en realidad era un paquete de droga. La controversia estalló tras viralizarse un video en el que se guardaba rápidamente un objeto blanco en el bolsillo. Ellos afirman que era un pañuelo. Sí, un pañuelo, pero es un pañuelo que uno se lo pone en la nariz para echarse un polvo. O sea, ¿cómo tú metes en tu mano y haces así de una y no se ve un pañuelo que esté allí así? O una servilleta, ellos querían decir. No, pero bueno, un pañuelo. O sea, todo el mundo sabe el problema que no es eso era una bolsa de cocaína, porque el otro señor, ¿cómo es que es el apellido? El alemán. Claro. El alemán esconde la paleta, el utensilio, la cucharita que utilizan estos señores para meterse, darse los pases, como dicen coloquialmente, de cocaína. O sea, ¿cómo pueden insistir que eso no era cocaína? Bueno, se metieron sus pases de cocaína, pues. Y el tren iba rápido. El tren bala. El tren bala, porque estaba embalado el tren. Dios mío, pobre tren, Dios mío. Mira, pero es que venían de una reunión con Zelensky. Todo el mundo sabe que Zelensky es... ¿Venían o iban? Creo que no, ya venían de la reunión, se habían reunido con Zelensky. Y Zelensky, evidentemente, todo el mundo sabe que es un cocainómano. Él mismo lo reconoció. ¿Quién le dio eso? Bueno, Zelensky, prueben esta.
Está radioactiva. Para celebrar que continuamos insistiendo en la guerra con Rusia. Así mismo, 7:40 de la mañana y nosotros seguimos moviéndonos y generando el impacto informativo porque hay muchas cosas que contar en este mundo inhóspito de la noticia. Así es, entre otras noticias que ayer también conmocionó a esta parte del mundo. En México, asesinada candidata a una alcaldía de Veracruz mientras participaba en un acto de campaña. Durante un acto de campaña en el barrio Camino Jaltipan, en México, este domingo asesinaron de múltiples disparos a la candidata del partido Morena a la alcaldía de Texipetec, en Veracruz, Yesenia Lara. De acuerdo a publicaciones difundidas en redes sociales, además de Lara, en el hecho fallecieron otras 3 personas. Asimismo, resultaron heridas de 3 asistentes de la caravana de taxistas, mototaxistas y civiles que se encontraban en el lugar. 7:42, nuevamente una cancioncita y ya venimos con más. Mírate, ahí está esa canción. Agárrate, señores, la canción del mes, la canción del mes. Esto es noticia. 7:46 de la mañana, seguimos con el análisis de la noticia. El diario The New York Times pues ha dado de qué hablar también en los últimos días porque afirma El Salvador encarceló a deportados por Trump. Ahora sus familiares están demandando. En un artículo firmado por el periodista mexicano Emiliano Rodríguez Mega, publicado en The New York Times, se destaca que el gobierno del ultraderechista Nayib Bukele en El Salvador encarceló a los deportados por Donald Trump y ahora sus familias están demandando. Rodríguez Mega también destaca cómo en la actualidad una docena de familias están demandando al gobierno del país centroamericano. Estos acusan de que a sus hijos, hermanos, sobrinos y parejas los han mantenido legalmente tras las rejas durante casi 2 meses. Por otro lado, The New York Times también afirma que Estados Unidos gastó $1.000 millones en primer mes de bombardeo a Yemen. Durante el primer mes de bombardeo contra los rebeldes hutíes de Yemen, la defensa de Estados Unidos ha gastado más de $1.000 millones con 2 portaaviones, bombarderos, aviones de combate y sistemas antimisiles. Funcionarios consultados por el The New York Times señalaron que el presidente Donald Trump se quejó de que los resultados esperados no estaban allí y en cambio se evidenció otra cosa, pero inconclusa intervención militar estadounidense en la región. Ay, papá. Bueno, seguimos con más noticias y seguimos con el análisis que, bueno, generó el día de ayer mucha información generada por el presidente Nicolás Maduro luego de su visita a Rusia, en donde se destacan que Venezuela conmemoró en primera línea la victoria antifascista en Moscú. También el presidente Maduro y Putin abordaron áreas de tecnología satelital, espacial, educación y cultura. Y recuerden también el tema de la inteligencia artificial. También en ese ámbito el presidente Maduro confirma activación de empresa rusa para la producción de insulina en Venezuela. También es muestra un poco de esos acuerdos comerciales y esos acuerdos científicos que se vienen dando en el ámbito de la construcción de un mundo más justo, más equilibrado. Así que seguimos con la noticia del día. Sí, continuando con este tema, también, Pedro, el gobierno de Venezuela prioriza el diálogo y respeto en las relaciones bilaterales. La visita del presidente Nicolás Maduro a la Federación Rusa no solo reafirmó los lazos entre ambas naciones, sino que ha marcado un hito de fortalecimiento en la cooperación internacional en un contexto global en constante cambio. Durante su programa con Maduro Más, ayer el presidente de la República compartió detalles de esta importante agenda, resaltando momentos y acuerdos decisivos que delinearán el futuro de la cooperación internacional entre ambos países. Un gesto significativo, un regalo cargado de historia. Uno de los momentos más emblemáticos de la visita fue el obsequio que el presidente ruso Vladimir Putin le hizo al presidente Nicolás Maduro. Recibí de parte de Putin un obsequio cargado de historia, un fusil de combate hecho por manos milicianas. El pueblo ruso fue capaz de crear industrias militares populares en plena guerra, destacó el presidente venezolano, enfatizando la resistencia histórica y la solidaridad entre ambos
ambos pueblos. Un tratado también para el futuro, el fortalecimiento de la cooperación estratégica, la firma de un nuevo acuerdo entre Venezuela y Rusia representa un avance significativo en la cooperación bilateral. Maduro afirmó, pasamos también a la firma de un documento que 24 años después afianza un nuevo comienzo. Se trata de un tratado de máximo nivel de cooperación estratégica por 10 años, reafirmando así el compromiso entre ambas naciones. También una agenda de diálogo por la hermandad y cooperación. Durante su estancia en Rusia, el presidente Nicolás Maduro sostuvo importantes conversaciones con líderes de diversas naciones, reflejando la unidad y la búsqueda común de un mundo multipolar. Un acuerdo de cooperación con Chechenia también, inspirado desde África, la juventud como esperanza. Durante sus diálogos también el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con el presidente de Burkina Faso y subrayó el poder de la transformación de la juventud africana. Conversamos con este gran líder. Esa juventud es la esperanza de África para que los imperios occidentales no se metan más no metan más las manos colonialistas para saquear a África. También un homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar. El presidente Nicolás Maduro rindió homenaje a los ideales libertarios en compañía de su homólogo cubano. En compañía del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rendimos honores a la escultura ecuestre del libertador Simón Bolívar en Moscú, resaltando el vínculo histórico de los pueblos latinoamericanos. También la reunión en Kazajistán y la Iglesia Ortodoxa de Rusia, pues también la relación con China, múltiples acuerdos, múltiples relaciones bilaterales con diferentes gobernantes del mundo y grandes avances en materia internacional. 7:51 de la mañana. Seguimos con su programa de Tan Calvo y con dos pelucas. Vamos a un corte musical y comercial. Dale, pues, agárrate tu Morroulán, agárrate que viene. 5 de la mañana, llegamos a la segunda hora de nuestro programa y ya tenemos acá en cabina nuestra invitada del día de hoy, nada más y nada menos que Gloria Pino, quien aparte de ser abogada penalista, es también candidata a la Asamblea Nacional. Bienvenida. Gracias, mi amor, gracias por esta invitación que siempre me encanta y sobre todo aquí con mi amigo Carvajalito. Ay, yo papá. lo quiero muchísimo, ¿verdad, mi amor? Viviré en tu recuerdo. Eso no dijiste hace un instante. Se divorció, está soltero, ¿viste? ¿Estás Me casé en tus mentiras. Claro. Amor, concha. Como Pero flor bueno, en la calle. No, pero no importa. Estás feliz, ya veo. Cambia, todo cambia. No te puedes imaginar lo feliz que está. Ya No, me percaté. Mentira. Mira, 8:05 de la mañana. Gloria, ¿por dónde te estás lanzando? No por un barranco, ¿viste? Menos mal. Me estoy... Eso dirá el pueblo el 25, si es por un barranco o no. Bueno, primero, la primera respuesta, ¿no? Partido Conde. Partido Conde, del Conde del Guácharo. Conde del Guácharo, la tarjeta del sombrerito. Y el 25 de mayo, sí, el pueblo va a manifestar realmente las razones por las cuales considera que van a ser sus representantes en esta oportunidad los que no los van a dejar quedar mal. Porque están acostumbrados a que siempre en elecciones se besan a las viejitas, a los bebés, a los niñitos, se tocan las puertas, pero realmente durante todo el periodo nadie se acuerda del pueblo venezolano, sino a excepción, salvo honrosas excepciones. Así mismo. Mira, Gloria, está pasando muchas cosas en el ámbito político, pero ¿qué crees que crees que es lo esencial, digamos, que debe unificar al pueblo venezolano en esta contienda electoral del 25 de mayo? Lo esencial es Venezuela. Lo esencial somos todos, porque ni siquiera se trata de pelear por ideologías, pelear por colores. Aquí se trata de luchar, empujar por Venezuela. Porque esa es la misión de todos los ciudadanos venezolanos y eso lo establece la Constitución de la República. Nosotros tenemos deberes y tenemos derechos y dentro de esos deberes está el trabajar y el recuperar todos los espacios políticos, sociales, económicos para poder sacar adelante nuestro país. Así mismo. Mira, una pregunta que te quería Sí, dale. acerca de ese otro sector de la oposición, un sector extremista
que ahora llama a no votar a la gente. Tú durante la campaña, ¿cómo has visto esa receptividad de la gente? Si te dicen que van a ir a votar, otros que de repente te dicen que no. O sea, ¿cómo has visto tú esa receptividad de la gente? Lo que siempre me ha preocupado es ese problema tan grande que existe de la gente tóxica que contamina los pensamientos de personas que realmente quieren aportar, pero todo el tiempo ese tiquititiqui por las redes sociales, por todos los espacios y por todos los medios, de pronto hace mella. Entonces cuando vas caminando, cuando vas tocando puertas, porque ojo, yo sí toco puertas y yo sí camino y no ahora, porque quienes me conocen saben que yo me la paso en la calle, me la paso ayudando a la gente y las personas me dicen, Gloria, pero ¿qué pasó el 28 de julio? Y yo le digo, pasó lo que usted vio, pasó lo que está latente, lo que está a la vista, donde se fue a un Tribunal Supremo de Justicia, donde existen mecanismos, donde eso no lo agotaron, pero lo que sí quieren agotar es esto, la confusión desde el año 2005, donde desgraciadamente nosotros le debemos la entrega de la oposición a dos personajes, uno en el 2005 y otro ahora. Entonces, eso es grave, porque están jugando con algo que es importante, que es Venezuela. Y Venezuela no está dispuesta a seguir esperando por estas rémoras, por estos sujetos que lo único que han hecho es un daño profundo a Venezuela. En el 2005 perdimos los poderes por culpa de aquel personaje político. Ramos Alú, ¿dónde estás? Que siempre se encargó de negociar, que siempre estuvo muy bien. Yo nunca he visto a ese señor pasar trabajo. Ahora estamos viendo a otro personaje que también le ha hecho demasiado daño a Venezuela y que quiere continuar haciendo daño, llamando a confusión. Porque fíjate, una persona que está pasando al olvido por un gran grupo, porque no podemos decir que no tiene sus seguidores, porque los tiene, esa persona que está pasando al olvido con los ciudadanos que realmente quieren el progreso de Venezuela, entonces ahora se inventan un show, ahora se inventan una novela que según este personaje ahora van a abrir van a hacer un estreno en Netflix. La Guacamaya Films. Sí, bueno, las guacamayas, porque la fotografía que sacaron por allí, ellos le estaban dando comida a las guacamayas y me imagino que de ahí viene la originalidad, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? Entonces ahora tenemos que ver algo importante nuevamente, la Asamblea Nacional. Necesitamos pluralidad, necesitamos colores, que esa asamblea se vista de colores, donde no solamente exista el grupo político del gobierno, sino también de la verdadera oposición, de aquellos que queremos hacer política seria y que estamos dispuestos a trabajar por el país y no a confrontar por el país. Pero fíjate, esa asamblea, cuando obtuvo un triunfo la oposición en aquella asamblea del 2015, que por allí todavía dicen que esa es la asamblea real, esa asamblea en 5 años solo aprobó una sola ley. Una sola ley. O sea, tuvieron esa oportunidad que el pueblo venezolano les dio durante ese periodo del 2015 al 2020 y en solo 5 años se dedicaron a aprobar una sola ley. Porque iban con otro norte, no por trabajar. Fíjate que el primer año, que era el fundamental, el vital para reconstruir país, para rescatar los poderes, porque se habían perdido todos los poderes, no lo hicieron, se quedaron dormidos. Empezaron muy mal, recogiendo la fotografía del presidente Chávez, que en paz descanse, en vez de hacer lo propio. Y la de Bolívar. Que era revisar la selección, porque lo que hicieron fue una selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ese diciembre pasado. Ese diciembre en el cual apuraditos aprobaron las designaciones de esos magistrados. Eso había que anularlo de inmediato por la violación del diario de debate, por la violación de la normativa interna de la Asamblea Nacional. Y eso no lo hicieron.
Entonces lo que hicieron fue confrontar. Perdieron la oportunidad de oro del referendo revocatorio, perdieron otra oportunidad de oro como fue la elección de los rectores del CNE, donde otro personaje de la historia, que también va a pasar a la historia, negoció su liberación a cambio de ampliar las postulaciones de los rectores del CNE para lograr retirar a sus 2 diputados y alcanzar el resultado que ya todos sabemos. ¿Quién es ese que no le pusiste nombre? Vamos a poner el nombre. Yo no le coloco nombre porque recuerda que soy penalista y yo no difamo. Entonces, las personas tienen buena memoria. Cuando tú se la refrescas, la gente cae en cuenta y sabe quién es. Entonces, ¿qué queremos ahora? Ahora lo que queremos es el verdadero trabajo, la verdadera oposición, rostros nuevos, personas que traen ideas frescas, personas que realmente quieren comenzar, si se quiere, un diálogo, si se quiere un trabajo, no solamente de legislar, porque aquí nosotros tenemos que ver cuántas leyes hay que reformar. Hay leyes vetustas, hay otras leyes que son tremendamente punitivas, como la ley contra el odio. Hay otras leyes que violan el derecho a la igualdad, como la ley de violencia contra la mujer, que le está haciendo un tremendo daño a hombres que realmente son buenos, que trabajan, que son luchadores, pero que hay mujeres sin vergüenza que utilizan esta ley para hacerse de bienes y de patrimonio. Entonces, estas leyes hay que reformarlas, hay que codificar el Código Penal, porque se proliferaron las leyes penales y tenemos un problema gravísimo. Por ejemplo, tú tienes la ley del secuestro, la ley de extorsión y secuestro, también tienes el delito que está contenido en el Código Penal, tienes el agavillamiento y la asociación para delinquir. Ahí tenemos que sincerar muchos delitos, donde, por ejemplo, la concusión, que es la mal llamada matraca, nosotros tenemos la extorsión, entonces le aplicamos concusión o extorsión. Como algunos fiscales del Ministerio Público lo que quieren es aprender al funcionario, entonces la ley más punitiva, que es la ley contra la extorsión y secuestro, es la que se aplica, pero no la ley contra la corrupción, que es la que habla de la concusión. Eso hay que sincerarlo. ¿Cómo? Con la codificación de las leyes. Tenemos que inclusive ir hacia el estudio profundo de nuestra Constitución de la República para ampliar otros artículos, como por ejemplo el respeto absoluto en la participación política del género femenino. Si tú ves las listas de postulados en la mayoría de la oposición, ¿cuántas mujeres observas en las listas? Cuando hablamos de la paridad, Ibiza y Lucena, que en paz descanse, reglamentó el derecho a la paridad. ¿Y qué pasó en estas postulaciones? A la paridad le hicieron un saludo a la bandera, porque las mujeres estamos detrás de la ambulancia en esas listas nacionales o estamos detrás de la ambulancia en las otras postulaciones. Eso tiene que regularlo también nuestra Constitución de la República, en respeto de la mujer y no en detrimento del derecho a la mujer. Así mismo, mira, Gloria, pasaron estos días, digamos, una serie de acuerdos o de negociaciones a propósito de esta misma gente que quería implosionar y que quería, bueno, ser francotiradores, digamos, de los resultados electorales del 28 de julio y que pretendieron, bueno, llenar de violencia a Venezuela, al menos en 2 días cargados de ultraviolencia. Sin embargo, esta misma gente le quiere hacer creer que son la única oposición, y esta misma gente es la que se inventa las historias de una supuesta extracción como por una alienígena desde la embajada de Argentina, que estaba custodiada por Brasil. ¿Qué nos puedes hablar sobre ese tema, sobre la mentira como ejercicio de la política, sobre tratar de siempre lograr engañar a incautos, a personas que supuestamente les creen a ese sector opositor que está llamando a violencia, a sanciones y a asfixiar a Venezuela? Fíjate, realmente si utilizamos la lógica, ¿por qué la extracción de 4 personas de la embajada y no la extracción de los que tienen precio sus cabezas? Creo que si van a lograr una efectividad y darle una cachetada al gobierno venezolano, lo que primero debieron hacer fue extraer a quienes tienen precio sus cabezas. ¿Qué precio pueden tener las 4 personas que estaban en la embajada?
que además de grabar todos los días sus videos, además de estar, si se quiere, entre comillas, bien, porque nadie está bien si está preso, aunque sea en su casa, pero dentro de todo, como decía en estos días Diosdado Cabello, ellos entraron por sus propios pies, ellos estaban allí. ¿Por qué extraerlo Estados Unidos? Lo que están es presentándole un problema grave a los Estados Unidos, porque entran a territorio venezolano y están causando un daño y están cometiendo un delito porque están en territorio venezolano. Ahora, me encantaría inclusive que ellos, que tenían celular, nos mostraran esos videos, porque esos son los videos que nos van a encantar a nosotros observar. La manera en cómo fueron extraídos en la madrugada, cuando se despertaron, cuando aparecieron esos marines que deben ser espectaculares, de casi 2 metros, catirotes, hermosotes. Yo no me hubiese perdido eso, estarlos grabando y que me agarraran así, tú sabes, y me llevaran y me dijeran, véngase, mijita, que ya y usted te es subieran libre. en un rappel, sí. Si no, o en el helicóptero, tú sabes, Claro. tipo película. Ese es el video que estoy esperando. No, yo los imagino siempre a ellos, es como cuando la parte de la escena del Titanic, Ay, sí. que están abrazando a uno y la otra tiene las manos abiertas. Así que me lo imagino, no me lo imagino como en rappel. No, yo me los imaginé la extracción verdadera en ese helicóptero, La subiendo luz, esa escalera, claro. esa libertad y esos muchachotes. Ay, pero yo los quiero ver de verdad. Pero mira, fíjate que son tantas versiones que dan ellos mismos. O sea, que ya uno no sabe. Ya yo me río de todas las versiones, pero una de las más fantásticas es la de un pseudo periodista llamado Castocando, que contó, o sea, yo me vacilé los 20 minutos del cuento completo de este tipo. Dice que fueron 2 vehículos, una operación en la embajada y otra operación aquí en Los Palos Grandes, en Los Chorros, no sé dónde es que vive la mamá de esta señora, y que los llevaron a un aeropuerto fuera de Caracas. O sea, el aeropuerto fuera de Caracas sabemos que es Aeropuerto Caracas, que queda en Charallave. Es correcto. Quien ha ido a ese aeropuerto sabe la que seguridad. en la entrada es un portón que está totalmente cerrado. Correcto. Que está allí la Fuerza Armada Nacional y que cuando tú llegas que te abren, te preguntan hacia dónde vas, cuál es el vuelo que vas a tomar. Y la bitácora, porque está te allí. tienen que colocar quiénes son los que van a abordar. Los que van a abordar, pero está allí incluso cuál es el vuelo que va a salir, ellos lo saben allí. Para poder acceder a Aeropuerto Caracas, tienes que pasar Eso ese debe control. tener, no, y debe tener cámaras de seguridad que puedan, por ejemplo, a nosotros los venezolanos decirnos desde la hora cero que comenzó esta extracción histórica, cuando ellos llegaron al aeropuerto y cuando abordaron esa avioneta. Por eso te digo, Claro. estamos a la espera de esos videos. Esos son los videos más importantes de la historia venezolana, la extracción de 4 personajes de una oposición. Pero fíjate tú, ellos señalan que el pasaporte de la mamá de María Corina estaba vencido. Y lo que no terminan de entender es que si hay un acuerdo, pues obviamente si el pasaporte está vencido, usted sale, señora. Y como Colombia está recibiendo a todas las personas con pasaportes vencidos o no, porque son los venezolanos, entre comillas, que son los perseguidos políticos, no había ningún tipo de problema, porque estamos hablando de una negociación. Pero lo bueno es que la señora salía sonriendo en las fotografías del aeropuerto. Yo creo que estaba sonriendo es porque se liberó de esa loca. Sí. de esa Así cárcel. mismo, así mismo. Pero bueno, está movido, digamos, el tablero y el ajedrez electoral. ¿Crees tú que con este proceso del 25 de mayo se fortalece la democracia? Se fortalece la Asamblea Nacional, recordando que también hubo una especie de estado paralelo, una especie de supuesto Banco Central ad hoc, la Junta Directiva de Ciclo, la Junta Directiva de Monómeros. ¿Cómo podemos tratar de reinstitucionalizar esta, digamos, expresión de los poderes públicos? Sincerándole al mundo cómo está constituido el poder público venezolano. Sincerándole al mundo en qué consisten las leyes internacionales, porque no puede existir un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, que de hecho siempre lo menciono, cuántas han sido las decisiones que han sido elevadas o los casos que han sido elevados a ese Tribunal Supremo de Justicia,
que ellos han emitido opinión y que se ha acatado aquí en el territorio venezolano. Por ejemplo, esta Asamblea Nacional supuestamente legítima que tanto critica al gobierno porque el gobierno se ha atornillado, bueno, que no es mentira, pero que el gobierno se ha atornillado, pero sin embargo ellos también pretenden atornillarse sin elecciones, pero manteniendo el cuento y la vigencia de que ellos son los diputados eternos. Entonces, hay que decirle al mundo, señores, las autoridades venezolanas son estas, el Parlamento es este, el poder moral es este, y por lo tanto cualquier decisión que se tome con respecto a estos otros ciudadanos, como por ejemplo el dinero que le pertenece a todos los venezolanos y que ellos están manipulando, queremos que se abra la investigación que nunca se ha abierto en los Estados Unidos, porque allá tenemos presos por delitos de corrupción, por delitos de legitimación de capitales. Sin embargo, tenemos a otros personajes que han legitimado y que están legitimando capitales, que están jugando pádel y que están utilizando otros medios para volver locos a los venezolanos que vivimos aquí en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos y qué pasa con esos venezolanos? Es que hay venezolanos buenos y hay venezolanos malos. Es que tenemos una clasificación de venezolanos, porque tenemos que colocar en la tercera el Tren de Aragua, porque tenemos venezolanos buenos, venezolanos malos y Tren de Aragua. Dentro de esos venezolanos buenos son estos políticos que están enquistados en los Estados Unidos y que no se les está investigando ni siquiera por esa averiguación que abrieron y que taparon rapidito. Esa averiguación donde se determinó que hay una corrupción bárbara. ¿Cómo es que se llama? El caso que abrieron en Estados Unidos. Sobre la corrupción del dinero de la USAID. De la USAID. Entonces, ese es el problema de la gente de la tercera edad. Tú sabes que yo tengo 60 años, voy a cumplir con el Entonces se me olvidan a veces las cosas, por eso necesito que me las refresquen. Mi sugar mommy. Mi amor. Entonces, fíjate, ¿por qué no han pasado por esas investigaciones allá en los Estados Unidos? Entonces pasamos, esa página sí la pasaron rapidito, no ha ocurrido más nada con respecto a esa corrupción. Y seguimos, bueno, le cortaron los recursos, Gloria. Ajá, le cortaron los recursos y el dinero que tienen en cuenta. Claro. Eso no es legitimación de capitales. Pero tienen a un aliado estratégico que inclusive siendo canciller tiene el tupé de decir, no, sí, la operación de extracción la hicimos, etcétera, etcétera. O sea, que tengas un canciller diciendo, me metí en otro país, intervine, lancé un helicóptero, saqué a 4 personas, etcétera, etcétera, y me burlé del régimen, pues ese mismo aliado era el que los apoyaba a ellos con el dinero proveniente de la USAID, con el dinero de las ONG, con el dinero de Citgo, con el dinero de monómeros en algún momento determinado. ¿No pertenecerán al Tren de Aragua ellos? No se sabe. Yo nosotros le decimos el tren del pádel, ¿no? El tren del pádel. Al Tren del pádel. Bueno, pero fíjate, lo acabas de decir. Ellos aceptan, ellos confirman un presunto delito cometido en territorio venezolano. Entonces, ¿cómo es posible que entonces ellos consideren que hay venezolanos, porque yo no estoy hablando de todos, porque hay otros venezolanos que sí son delincuentes y los hemos visto, que han cometido delitos allá en los Estados Unidos, pero hay otra gente que ha ido a trabajar, que ha ido a echarle pichón? Entonces, ¿cómo es posible que ellos, si coloquen a este grupo de venezolanos, los extraigan, porque eso sí es una extracción de los Estados Unidos a El Salvador, sin tener una petición de extradición o solicitud o requerimiento por parte de El Salvador por haber cometido delito en el territorio salvadoreño? Un ejemplo, por ejemplo. Ahora, en el otro caso de que supuestamente cometieron delito en territorio de los Estados Unidos, ¿cómo es posible que los pasen a El Salvador para cumplir pena, ni siquiera sin un proceso instaurado? Porque se supone que deberían de tener expedientes abiertos para poder ser procesados y para poder tener el juez natural que los va a juzgar. ¿Cómo calificas tú entonces las acciones? Porque hay que recordar que en esta historia y sobre todo sobre la tragedia que se están viviendo familias, nosotros que tuvimos la posibilidad de estar ahí con la mamá de Michaelis, de la niña que está secuestrada en los Estados Unidos, que supuestamente le dieron un hogar sustituto. ¿Cómo consideras tú todas esas acciones provenientes de El Salvador? Que además fue una propuesta de Edmundo González, ¿no? Cuando hablaba de los migrantes tienen que llegar a un tercer país y no a Venezuela. Entonces a él habrá que mandarlo para El Salvador.
y a este grupo de personas que están pidiendo sanciones y a este grupo de personas que le han hecho tanto daño a Venezuela. O sea, tú dices que los políticos opositores hay que mandarlos a El Salvador. Bueno, no. A María Corina hay que mandarla a El Salvador. Te estoy diciendo en un supuesto ficticio, porque eso es ilegal, eso es inconstitucional. Desde el punto de vista del derecho internacional, eso es violatorio. Esas exigencias de trasladar a venezolanos sin tener expedientes abiertos o sin ser requeridos por autoridades judiciales, eso es violatorio al derecho internacional y la CPI debería de estar investigando de oficio ese caso que es irregular a todas luces. Porque aún tratándose del Tren de Aragua, que los hayan encarcelado en El Salvador, nos los tienen que entregar acá a Venezuela, porque es aquí donde nuestros jueces están procesándolo, es aquí donde la Fiscalía los está requiriendo y por lo tanto deberían de ser trasladados a territorio venezolano, ser juzgados acá y ser aprehendidos acá, no allá en El Salvador. Eso es una situación que de verdad, como siempre lo digo, va a ser una torta en la cara para el presidente Bukele, porque eso es una violación flagrante a los derechos humanos. Él está... no es una trata humana, pero sí un intercambio humano que no está previsto en ninguna legislación, ni siquiera internacional. Él pidió también intercambio de presos, o sea, pidió por la mamá de María Corina, o sea, también hay que recordar eso, ¿no? Porque él decía, si ustedes quieren que le devolvamos a los venezolanos, saquen a el grupo que está en la embajada o que estaba en la embajada y entreguennos a la mamá que la colocaban y la calificaban como una supuesta señora presa, pero presa por María Corina, ¿será? Tú sabes que lo expliqué en una oportunidad, que cuando estamos en guerra, eso es aceptable. Tú me entregas los míos y yo te doy los tuyos. Un intercambio de rehenes normal, como el que acaba de pasar ahorita con un ciudadano estadounidense que estaba en Palestina. Eso es normal en un estado de guerra, pero nosotros no estamos en guerra. Y aquí no podemos intercambiar a nadie porque están siendo procesados, investigados algunos políticos aquí en Venezuela, porque se los tengo que entregar. Porque usted me tiene que negociar a mis venezolanos. Es que usted negocia seres humanos. Eso es violatorio del derecho internacional. Así mismo, 8:30 de la mañana y seguimos para la gente que apenas se está comunicando y se está metiendo en la radio y va en la vía y va con sus hijos para el colegio. Algunos ya se los dejaron en el colegio y usted va rumbo a su trabajo. Nos encontramos con Gloria Pino, abogada del partido Conde, quien se está lanzando como candidata lista a la Asamblea Nacional. Y ustedes saben que aquí en BN Radio, bueno, le damos espacio a todas las voces necesarias para la construcción de esta democracia y de este ejercicio democrático que se va a dar el 25 de mayo. ¿Qué deudas tiene pendiente la Asamblea Nacional? Deudas, muchas, sobre todo el escuchar a los ciudadanos, la problemática que hay en las calles. Cuando tú vas de puerta en puerta, te percatas primero de la cantidad de personas que no les alcanza su sueldo. Y tenemos que inmediatamente resolver el problema del ingreso del venezolano, de los pensionados, de la gente, de los abuelitos, del seguro social. Tú, por ejemplo, observas cuánto nos depositan a las personas que estamos jubiladas y eso no nos alcanza ni siquiera para las medicinas. Y esa es una deuda grande que tiene el Parlamento con el venezolano. No solamente con lo que tiene que ver con la pensión de los viejitos, sino los docentes que no perciben un ingreso que les alcance para poder vivir de manera, si se quiere, plena. Porque todas las personas tienen derecho a percibir un ingreso, pero también a tener un disfrute vacacional, su receso, sus vacaciones. Pero con lo que estamos viendo ahora, no alcanza ni siquiera para poder llenar la nevera. Y eso es una deuda que tiene el Parlamento y creo que es la más importante. O sea, la deuda es con el tema de la resignificación, digamos, del salario
que obviamente se han hecho algunos esfuerzos y bastantes esfuerzos, sin embargo una economía asediada, bloqueada. Bueno, te diste cuenta que inclusive Richard Grenell dice que ante la ausencia de Chevron, pues el gobierno chino ha venido ocupando los espacios en el ámbito de la producción petrolera. Y eso es producto también de la locura generada por este lobby que tiene alguna incidencia dentro de la política interna de los Estados Unidos y que necesariamente lo utiliza es para afectar y generar, digamos, un acto de lesa patria en contra de la economía venezolana. Otra deuda que tiene el Parlamento es ampliar nuestras posibilidades de ingreso de los turistas a Venezuela. ¿Por qué nosotros no tenemos un muelle de crucero? ¿Por qué Venezuela no amplía el ingreso de los turistas cuando tenemos tanto que explotar desde el punto de vista turístico en Venezuela? Nosotros no podemos continuar siendo rentistas. Nosotros nos podemos dar el lujo de vivir del turismo y de vivir de tantas cosas que tenemos nosotros para ofrecerles al mundo. Entonces tenemos que darle una cachetada a quienes quieren acorralarnos y quienes pretenden ahorcar a Venezuela. Hagan ese muelle de crucero, que ese Parlamento lo discuta. Hace muchos años con el gobierno de la Cuarta República, cuando trabajé en el extinto Congreso, eso se discutió y nunca llegó a un acuerdo porque todo tenía que ver con el interés del ingreso del bolsillo de cada particular en ese Parlamento. Pero yo estoy segura que cuando nosotros podamos abrir una discusión importante sobre el muelle de cruceros en Venezuela, otro gallo cantará en nuestro país. Así mismo. Bueno, Gloria Pirino, a propósito de sus propuestas y a propósito de, digamos, la expresión concreta del 25 de mayo, la participación generada con el pueblo venezolano que tiene digamos, en su haber un récord y un récord histórico a propósito de elecciones. Aquí se hacen elecciones. Bueno, este año hay las elecciones de Consejo Legislativo, consejos municipales, gobernadores y alcaldes. Es lo que está, y la Asamblea Nacional. O sea, estamos hablando de democracia pura y dura de lo que se está generando acá. Tú me preguntaste otra cosa sobre mis propuestas y se me olvidaba algo que es mi bandera: la reestructuración del Poder Judicial. Esa reestructuración también está en mora, porque yo que me jubilé con 32 años de servicio, viví lo que eran los concursos, pero no de oposición, sino los concursos de designación. Mi amigo, mi novia, mi querida, etcétera, eran los que iban, tú sabes, en esos concursos de designación, mi pana del partido, etcétera. Ahora no, con el presidente Chávez, que en paz descanse, se hicieron 2 verdaderos concursos de oposición en el cual participé en el año 2000. Y en esos concursos de oposición se hicieron 3 evaluaciones importantes para cada uno de los que estaban aspirando a ser jueces. Una evaluación escrita, una evaluación oral y una evaluación práctica. Ese verdadero concurso de oposición es el que necesitamos para que puedan decir el mundo: tenemos seguridad jurídica porque hicieron la reestructuración del Poder Judicial con base a lo que establece la Constitución de la República, y hay jueces autónomos y no hay jueces que dependen de la decisión, por ejemplo, de una presidenta del circuito, de una presidenta de la sala penal, en el cual, por ejemplo, tú vas a introducir un habeas corpus y si ellos no te aprueban que consignes en la oficina distribuidora, pues el habeas corpus tú no lo puedes consignar. Así mismo. Espérate. Otro problema gravísimo es que tú no puedas designar a tu abogado de confianza en estos casos políticos. Eso es una violación flagrante al Código Orgánico Procesal Penal 127. Es decir, mis derechos. ¿Cuáles son mis derechos? Me los estás vulnerando. La desaparición de las personas cuando van detenidas y no sabes dónde están. Tienen derecho a comunicarse con su abogado, con sus familiares, y ese derecho tampoco lo tienen. Y eso parte de no tener un poder judicial autónomo, que no obedezca a ninguna parcialidad política. Esa es otra deuda grande que tiene el Parlamento y ese es otro de mis proyectos. Así mismo. Bueno, Gloria, muchísimas gracias por haber participado. Media hora de debate, media hora de propuestas, media hora de, digamos, el aporte significativo a las digamos, la construcción de este nuevo escenario político ideal
para ponernos de acuerdo, ideal para, digamos, elevar nuestras propuestas en el ámbito de la construcción de un modelo legislativo que satisfaga las necesidades de los venezolanos. Tu mensaje final. Mi mensaje es que salgan a votar. Por favor, no pierdan esta oportunidad de oro, porque el Parlamento es el que elige los poderes. El Parlamento es de donde salen los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Del Parlamento va a salir la reestructuración del Poder Judicial y la reforma de las leyes. Por ejemplo, se me había olvidado la ley de delitos informáticos, que también es vetusta, y esa ley hay que reformarla urgente. Por eso sal a votar, no te quedes en tu casa. Si te quedas en tu casa, le estás dando el voto al gobierno. Pero si sales a votar, entonces estás opinando, estás diciendo: quiero un parlamento mixto y quiero que ese parlamento me represente de verdad, con los rostros nuevos. No salgas a votar por los mismos de siempre, porque son los que han llevado esta oposición a donde va. Así mismo. Bueno, Gloria Pino acá en Ni tan calvo ni con dos pelucas por 104.9 por tu circuito radial Venezuela News, escuchándonos en Caracas, Táchira, Sur del Lago, Anzoátegui, Maturín, Aragua, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apures, Nueva Esparta, y pronto en más estados expandiéndose esta radio y la conciencia y escuchando las propuestas de los diversos candidatos a la Asamblea Nacional. Un placer y un gusto estar contigo esta mañana, Gloria, así que bueno, nos veremos en otra próxima oportunidad. Mil gracias. Gracias. Dale, a ti. pues. Mira, vamos con una cancioncita y ya venimos con más de este programa. En pocos minutos regresamos. Será la noticia del día, 8:44 de la mañana. Bueno, hace minutos teníamos acá a la candidata a la Asamblea Nacional, Gloria Pino, quien, bueno, nos dio bastante de tela de qué cortar y analizar a propósito de las elecciones que vendrán el próximo 25 de mayo. Antes de establecer un contacto internacional, vamos a recordar parte de las intervenciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, a propósito de todos los avances que hemos tenido en lo que es la consulta del Popular Nacional que se realizó recientemente, porque él anunció que el 50% de los proyectos de la segunda consulta nacional de 2025 ya tienen financiamiento. Además, indicó que el 99,60% de los proyectos de la primera consulta nacional ya están completamente cubiertos. Vamos a escuchar palabras del mandatario. ¿Lo tenemos? ¿No? No, vamos a ¿cómo se llama? A la llamada telefónica, Ya por favor, está. que ya son las 8:45 de la mañana para hacer un contacto hacia Cuba con el Necio, con Pedrito por allá, desde las islas del Caribe, desde la Gran Cuba, que siempre tiene mucho que aportar en el ámbito mundial. Ya tenemos el contacto y nos movemos rápidamente. La brújula informativa se mueve hacia Cuba. Desde allá, destacado personalmente, el señor Pedro, el necio de Cuba. Vamos al contacto. Y ahora Venezuela News se mueve a Cuba. Pedrito, ¿cómo estás? Buen día. Hola compañeros, buen día, díganme si me escuchan bien. Te estamos escuchando bien, fuerte y claro, Pedro. Hoy no estás desde el Vedado ni desde por ahí de ningún lugar. No. Oye, ¿en dónde No, estás? estamos desde un estudio, estamos preparándonos para algunas grabaciones que vamos a hacer hoy. Desde acá estoy haciendo este pase que, bueno, comienza específicamente con una información relacionada con Cuba, y es que precisamente ustedes estuvieron al tanto de que la visita del presidente cubano a Rusia trajo varios encuentros, así como fue también la visita del presidente Maduro para los 80 años de la celebración de la victoria contra el fascismo. Y en este caso, bueno, trascendió en algunos medios de comunicación, fue muy curiosa la visita del presidente cubano a la empresa Moskvich, una empresa de automóviles, una marca histórica, como lo es también Lada y Volga de Rusia, una empresa soviética que había parado sus operaciones, sus fabricaciones de autos, y que a partir de las sanciones sobre Rusia, bueno, reabre sus puertas y comienza de nuevo a hacer automóviles, ¿no? Y por allí estuvo el presidente cubano, firmó un acuerdo de negocios para traer una flota de automóviles Moskvich, aquí conocidos en la isla como Moscovich. Quienes han visitado Cuba saben que está llena de autos soviéticos, de Ladas, de Moscú,
Moscovich en este caso. Y bueno, el presidente cubano ha firmado un acuerdo de negocio para traer en una primera fase 50 automóviles para crear una flota de taxis Moskvich en La Habana. También el alcalde de Moscú, que es quien acompañó al presidente en este recorrido por la fábrica Moskvich, dijo que están preparando también crear una flota en otras ciudades del país de taxis Moskvich. Entonces, en una primera fase ya se están esperando los primeros 50, de ellos 25 van a ser Moskvich 3 y los otros van a ser 3E, o sea, eléctricos, para completar los 50 automóviles. Y bueno, antes de salir de la fábrica, el alcalde de Moscú, aparte de estos 50 que estamos hablando de una primera fase, regaló a Cuba 10 autos Moskvich 6. Donó a Cuba 10 autos para apoyar servicios sociales de la ciudad de La Habana. Esto es una noticia que ha trascendido, tienen mucha calidad estos autos que se están haciendo en Rusia. Repito, se reactiva la producción de autos Moskvich a partir de las sanciones que imponen a Rusia, específicamente Estados Unidos y Europa. Esta noticia trascendió en medios cubanos y de aquí de esta noticia, bueno, nos vamos a México. El país norteamericano, o sea, México en este caso, que pertenece a Norteamérica, está teniendo otra vez problemas con su vecino del norte, en este caso por las importaciones de ganado. Hay problemas entre la presidenta Claudia Sheinbaum y algunos gobernadores de estados de México, también con Donald Trump, por las importaciones de ganado que han sido detenidas en las últimas fechas. Parece que por la causa del gusano parrenador, que es una plaga que afecta específicamente al ganado. Bueno, Estados Unidos ha detenido las importaciones de ganado. Según estimaciones, México exportó en 2024 más de 1 millón de cabezas de ganado a Estados Unidos. Y bueno, Sheinbaum dice que no hay una causa lógica, que es injusto detener estas importaciones y que bueno, sabe que detrás de esto hay intereses políticos. Los gobernadores que para el año que viene están, los candidatos a gobernadores que están optando por candidaturas como estados como el de Texas, por ejemplo, están respondiendo a los empresarios ganaderos que le están pidiendo que detenga las importaciones de ganado desde México. Hay una gran polémica con esto que, bueno, ha llegado también a la mandataria Claudia Sheinbaum. Estaremos reportando y ampliando sobre este caso. Estados Unidos ha dicho que solo lo va a detener por 15 días, pero bueno, es algo que está en polémica y ha levantado ronchas en medios de comunicación. De ahí también nos vamos a otra noticia de México. Lamentable, señores, el asesinato de una candidata a la alcaldía en el estado de Veracruz. Fue asesinada la candidata Yesenia Lara. Es algo que ha impactado no solo en medios de comunicación, sino también en redes sociales, en medio de un acto de campaña, en medio de una peregrinación, de una manifestación de sus votantes. Esta es una candidata del partido Morena. Ella, bueno, recibió alrededor de 20 balazos, murieron junto con ella 3 personas más, también hay varias personas heridas y vuelve a levantar la polémica sobre el crimen, ¿no? En México, sobre el crimen organizado, sobre la violencia política que se ejerce en México hacia candidatos políticos. Aquí tenemos algunos números, por ejemplo, CNN recoge que el año pasado el país vio un número récord en casos de violencia política criminal. Una organización de derechos humanos llamada Data Cívica reportó 661 ataques a personas que tienen que ver con el mundo de la política. Ahí también, bueno, se recuerda que en mayo del 2024 un candidato a alcalde fue asesinado en una parada de campaña en el estado sureño de Guerrero en un tiroteo. También, bueno, la alcaldesa de Cotija en el estado de Michoacán fue asesinada mientras caminaba del gimnasio hacia su casa. Y en octubre, en el último octubre, el alcalde de la capital de Guerrero fue asesinado a menos de una semana después de asumir el cargo. Estos son casos recientes de violencia política que ha vivido México. En este caso también fue muy impactante porque el asesinato ocurrió, señores, en vivo. O sea, estaban transmitiendo en vivo por redes sociales, estaban transmitiendo en vivo por Facebook. Incluso el video quedó colgado varias fechas después de que ocurrió, varias horas después de que ocurrió este asesinato, y en vivo se escucharon los 20 disparos, alrededor de 20 disparos. Bueno, en ese momento se para la transmisión, se ven algunas personas corriendo, algunas personas gritando, pero fue en vivo la transmisión de este asesinato que ocurre en Veracruz. La gobernadora de Veracruz ha dicho que, bueno, que hay toda una investigación, la gobernadora Rocío Nale, que ningún cargo o puesto político vale la vida de una persona y que
que van a dar con los responsables, que están todas las fuerzas puestas en ello. Bueno, de aquí, de estas noticias de México, volvemos al área del Caribe, de América Latina, porque seguro saben que ha sesionado la cumbre de la CELAC y China, que ha traído muy buenos acuerdos bilaterales entre el Caribe y China, y también entre América Latina y China. Sabemos, ha trascendido en medios de comunicación, que tanto el presidente de Brasil, Lula da Silva, como el de Chile, Gabriel Boric, y Gustavo Petro en Colombia han firmado sendos acuerdos económicos, acuerdos millonarios de inversión de China en sus países. Ya China se posiciona como el principal importador de productos a América Latina. Desde el 2020 es así, y bueno, actualmente Lula, por ejemplo, anuncia una inversión de más de 5.000 millones de dólares en el futuro reciente, entre ellas en la energía, en empresas de automóviles, también en agroindustria. Ha anunciado esta inversión ya Lula. Hay que aclarar que China es el principal socio comercial de países como Brasil, Chile, Perú. O sea, estamos viendo cada vez más el camino de China. Cuba, por ejemplo, allí en esta cita el canciller cubano decía que este ascenso de las relaciones comerciales de América Latina con China tienen que ver específicamente con que China no le impone su política a América Latina. Busca, a través del respeto al derecho internacional, del respeto a la soberanía y a la independencia de cada país, y sobre todo del respeto también a la cultura, crear relaciones económicas basadas en estos postulados que estoy hablando, ¿no? Y entonces es por eso que América Latina ve cada vez más a China como un competidor estable, no solo como una fuerza económica capaz de llegar a su territorio, sino como un competidor económico, como un socio comercial estable que no le impone condiciones, sino que va de tú a tú, como solemos decir los cubanos. Entonces, ha trascendido esto, señores. China sigue caminando en América Latina con mucha fuerza. Allí decía, por ejemplo, el presidente Xi Jinping que van a trabajar en 5 puntos en específico. Habló de 5 programas. Primero, el programa de la solidaridad, con el que China apoya mutuamente a América Latina. Habló también de estrechar intercambios en diversos ámbitos, fortalecer la comunicación, temas internacionales y políticos de trascendencia. También habló del programa de desarrollo. China busca desarrollar a través de sus rutas de la seda, ensanchar las cooperaciones en terrenos emergentes como energías limpias, 5G, economía digital, inteligencia artificial, crear programas de asociación científico-técnica y otros, bueno, de, digamos, las prioridades del mundo económico actual. Bueno, aquí este es el programa de desarrollo, que, bueno, si hacemos un paréntesis aquí, quisiera acotar que ya China se dispuso en el año 2015 que para el año 2025 pasarían de 500.000 millones de dólares las inversiones en América Latina, y eso ya ha ocurrido en el año 2024. Según las estimaciones, ya en el 2024 China superó esta cifra y se espera que este año crezca mucho más por estos acuerdos que se están dando en la reunión de China y CELAC. También, bueno, hablaron del programa de las civilizaciones, con el cual China busca establecer un concepto de civilización basado en la igualdad, el aprendizaje mutuo, el diálogo, la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia. Sabemos que la política y la ideología son terrenos también muy importantes en China. También el programa de la paz, con lo cual se respeta la paz tanto de la región de América Latina como la paz de China. Y por último, el programa de los pueblos, con el cual China busca establecer más de 3.500 becas gubernamentales y más de 10.000 oportunidades de formación en China en corto tiempo. Entonces, aquí estamos viendo un cambio de paradigma, un gobierno y un Estado como el chino que busca, a través de relaciones bilaterales, específicamente esta palabra dice mucho bilateral, eso significa basada en conceptos mutuos, establecer un acercamiento mayor hacia China. Y bueno, esto bien sabemos que le está dando en el coco a su competidor, a quien cree ser el dueño de América Latina y lo ve como un patio trasero, específicamente el imperio de Estados Unidos. Y bueno, y también está la noticia que se desprende el día de ayer del acuerdo firmado entre Gustavo Petro para afianzar la ruta de la seda, que parte también un poco de los esfuerzos que se han venido haciendo en el ámbito de la inversión y de la interrelación económica entre China y América Latina, ¿no? Asimismo es, sí, trascendió que en pleno Beijing, ante las amenazas de Washington, que había sido múltiples, en pleno Beijing, Petro, bueno, anuncia que se acoge a la ruta de la seda, que se firma este acuerdo y
que no tiene ningún miedo a las amenazas, que va hacia adelante con esto, porque China es un actor económico fuerte y Colombia también necesita de China. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, El Necio, desde Cuba, desde la isla de Cuba, haciendo este contacto informativo con Venezuela News Radio, con tu circuito Venezuela News Radio, para también tener la mirada sobre lo que está pasando en el Caribe. Bastante lamentable el asesinato de una representante política del partido Morena, que viene generando y que también, siempre se ha convertido en noticia la ultraviolencia que ha caracterizado lastimosamente al pueblo, no al pueblo mexicano, sino a esos factores de poder que hacen vida dentro de ese país. 8:58, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y en un próximo contacto, hermano. Así que muchísimas gracias. Era El Necio desde Cuba con Pedro desde Cuba, Pedro desde aquí, desde Venezuela, Lenín Dávila, Aineve Roterán, el equipo técnico que nos acompaña, Circuito Venezuela News Radio. ¡Chao! No, mañana.